Es un placer presentarnos con ustedes. Somos estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Psicología en la UNAM Suayet. Mi nombre es Ana Luisa Maciel Méndez y junto con mis compañeros José Eduardo Aguilera Lepe y Juan David Beltrán Soto vamos a hablar de la entrevista en la evaluación psicológica. Ahora bien, sabemos que la entrevista es una de las técnicas en los procesos psicológicos más utilizados o llamándole fundamentales. Para esto vamos a tomar la definición que Bleger menciona, que nos dice que es aquel proceso en el que se relacionan dos o más personas. En esta técnica o en este proceso hay dos personajes, por llamarlos de esta manera. Una, el entrevistador, que en este caso es el psicólogo, y el otro es el entrevistado, que son las personas o la persona que solicita la intervención de este. Esta tendrá como objetivo el obtener la información para realizar el proceso psicológico. La entrevista como técnica nos permite estar cara a cara con el paciente o consultante, lo cual nos permitirá establecer cierta confianza con este. La técnica de la entrevista, como menciona anteriormente, es una de las más utilizadas en el ámbito de la salud mental. Ha demostrado gran eficacia a la hora de obtener información complementaria, como son gestos, posturas corporales, expresiones, entre otras, los cuales nos ayudarán a analizar el comportamiento del paciente o consultante. Se podría mencionar que el objetivo principal de la entrevista es recolectar información. Esta debe de ser lo más exacta y válida posible. También se tendrá como objetivo el estimular la expresión verbal del consultante y captar lo que el paciente está solicitando a través de sus problemas. Bleger argumenta que la regla básica ya no consiste en obtener datos completos de la vida total de una persona en la entrevista, sino obtener datos completos del comportamiento total en el transcurso de la entrevista. Y cuando nos referimos al comportamiento total, se incluye lo que recogemos aplicando nuestra función de escuchar, pero también nuestra función de vivenciar y observar, de tal manera que queden incluidas las tres áreas del comportamiento del entrevistado. Una de las habilidades con las que debe contar el psicólogo es el buen manejo de la primera entrevista. Esta constituirá la eficacia del diagnóstico. A través de la entrevista inicial se buscará armonizar los siguientes objetivos: fundamentar un vínculo personal significativo entre el consultante y el psicólogo, o lo que se le conoce como alianza terapéutica; recolectar información del problema y o situación actual y sus antecedentes; formular precozmente hipótesis diagnóstica y pronósticos provisorios; realizar atención inmediata de urgencias como son psíquicas, somáticas o del ambiente en caso de ser necesarios; formular y poner en marcha un plan global de tratamiento y establecer un nexo facilitador para la próxima o próximas entrevistas. Ahora bien, en la primera entrevista se puede hacer la aplicación de algunos instrumentos, como es el cuestionario de Willoughby. Este es un inventario de personalidad. Es una prueba psicotécnica que tiene como finalidad explorar diferentes rasgos de personalidad del paciente o consultante enfocados en trastornos neuróticos. Este inventario consta de 25 preguntas que deben de ser contestadas sobre una escala de 5 puntos que van del 0 al 4. Su aplicación puede ser individual o colectiva y está diseñado para personas mayores de 14 años. Wolf aconseja que para evitar ambigüedades, el psicólogo debe explicar cada una de las preguntas al consultante. Este inventario lo podríamos dividir en dos partes o secciones. La primera mitad genera información acerca de las áreas comunes de reactividad neurótica, principalmente interpersonal, y la otra mitad indica grados de sensibilidad emocional general. La entrevista es uno de los instrumentos más utilizados por los psicólogos clínicos, pues nos permite tener un primer acercamiento con el sujeto, además de permitirnos realizar un diagnóstico de forma adecuada. De acuerdo con Hill, 2004, es un instrumento de obtención de información, cuya estructura depende del grado de rigidez con la que deseamos aplicarla. A partir de esto las podremos dividir en estructuradas o cerradas, abiertas, que implican una mayor explayación por parte del sujeto, o no estructuradas, que básicamente tienen un guión que puede modificarse conforme a las respuestas del sujeto.
Sin embargo, muchas veces es confundida con la encuesta, que es definida por la RAE como un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. Estas normalmente son utilizadas con fines estadísticos o de satisfacción, por lo cual a continuación haremos una tabla para comparar las distintas diferencias entre la entrevista y la encuesta. Por un lado, en la entrevista se implica un contacto directo con la persona, pues se genera de manera oral. Mientras tanto, la encuesta normalmente se aplica de manera escrita, y esta puede ser de forma virtual o presencial, por lo cual pudiera ser enviada por correo o a través de otra plataforma. En el caso de la entrevista, si bien se puede establecer la rigidez con la que la haremos, tiene mayor libertad, pues en ocasiones es posible redirigirla de acuerdo a las respuestas del sujeto, por lo cual podemos encontrar distintas entrevistas, de las que hablábamos que son estructuradas, no estructuradas o abiertas. Mientras tanto, la encuesta normalmente tiene una forma muy estructurada y ordenada, pues implica mucha rigidez a fin de evitar la duda en cuanto a lo que se pregunta, pues quizás el encuestado no se encontrará de forma presente con el entrevistador. La entrevista, por su parte, implica en todo momento conocer o al menos ver al sujeto en cuestión, distinto a la encuesta, pues esta, como hablábamos, se puede aplicar de forma anónima o conociendo al sujeto. Mientras que en la entrevista se implica una conversación directa con el sujeto, así como una escucha activa de sus respuestas a fin de transcribirlas, llevar a cabo un registro o redirigir la entrevista, en la encuesta se basa en una estructura escrita con preguntas abiertas o de opción múltiple, que normalmente se genera de forma escrita e impresa. Para el caso de la entrevista, es necesario acordar entre el entrevistado y entrevistador un horario y lugar para poderla llevar a cabo, pues se hará de forma oral y presencial, mientras que en la encuesta se pueden contestar en cualquier momento, pues se pueden tener de forma impresa, digital o virtual. Podemos encontrar dentro de la entrevista distintas variedades, dentro de las que encontramos las estructuradas, las abiertas y las no estructuradas. Las estructuradas o cerradas nos permiten dar respuestas muy concretas y sin ambigüedad, teniendo incisos muy cerrados. Esto quiere decir que solo se basan en dos incisos, sí, no, verdadero o falso, entre otros. Contrario a esto, las abiertas permiten y dan pie a que el individuo pueda explicar o explayarse un poco más en su respuesta, por lo cual se puede decir sí o no, pero además se le pide que justifique su respuesta. Finalmente, en el caso de las no estructuradas, permiten que las respuestas del individuo guíen el rumbo de la entrevista. Esto permite al entrevistador tener una especie de guión sobre la cual puede modificar las preguntas dependiendo de lo que quiere saber del sujeto. La fiabilidad y validez de una herramienta de evaluación psicológica se refiere a si esta herramienta nos permite medir ciertos datos de una manera precisa y exacta con respecto a unas características en concreto. El problema con la entrevista conductual o la entrevista en general dentro de la evaluación psicológica es que el número de situaciones puede variar de acuerdo a las conductas que se quieren evaluar. Y también puede variar de acuerdo al terapeuta que está evaluando y está observando dichas conductas. Es decir, todas estas variables no permiten medir la fiabilidad y la validez de este constructo o de esta herramienta. Es por ello que aún no se ha llegado a externar si esta entrevista cuenta con las características suficientes para llamarla válida. Sin embargo, es una herramienta muy útil y muy versátil para obtener información de manera segura. La entrevista conductual se ha convertido en una herramienta frecuentemente utilizada por los psicólogos para recoger información a través de las preguntas y a través de la observación de la conducta, ya que como primer contacto permite establecer una conexión donde vamos a poder sondear la información que requerimos para un diagnóstico apropiado. También permite indicarle al paciente las especificaciones de lo que se va a realizar durante la evaluación y durante el posible intervención o tratamiento. Y a través de la correcta observación y análisis podemos identificar las conductas problema que se van a tratar en el mismo. Para ello es importante mencionar que debe de estar correctamente planeada y estructurada para poder obtener la información relevante y significativa para poder establecer dichos datos, así como tener un conocimiento previo del problema. La entrevista conductual tiene múltiples objetivos, uno de los cuales es establecer una adecuada conexión entre el terapeuta y el paciente,
el llamado rapport, que se refiere a estar en sintonía en este diálogo que se entabla durante la entrevista, que permita la comunicación de una manera fluida y espontánea, permitiendo el establecimiento de una conexión tanto intelectual como emocional que permita la confianza del paciente hacia el terapeuta para que pueda obtener la mayor cantidad de información posible. Esto se logra a través de las preguntas correctas y el correcto lenguaje no verbal. Otro de los objetivos es obtener la información necesaria, como ya se había mencionado anteriormente, para poder identificar las probables conductas problema. Esto se llevará a cabo a través de preguntas preseleccionadas y planeadas que nos permitan obtener los datos correctos. Con estos datos, la observación y la correcta interpretación, se podrán detectar dichas conductas problema, señalar y poder plantear un posible tratamiento o plan.